Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal A Través del Cristal. Hoy vamos a empezar el estudio del Libro de los Espíritus. En este video vamos a comenzar estudiando desde la página 23 a la página 40 del Libro de los Espíritus. Les voy a dejar el link de descarga en la descripción y el glosario también en la descripción, el glosario de estas páginas. La duración de esta lectura aproximada es de 40 minutos, entonces es recomendable que lean primero y este va a ser un resumen de este capítulo. Bueno, vamos a hablar de la página 23 a la página 40 del Libro de los Espíritus. En este fragmento vamos a hablar acerca del espiritismo y el espiritualismo, alma, principio vital y fluido vital, la doctrina y sus contradictores, manifestaciones inteligentes, desarrollo de la psicografía, resumen de la doctrina de los espíritus, la ciencia y el espiritismo. Vamos a hablar sobre el espiritismo y el espiritualismo. Allan Kardec nos dice que para las cosas nuevas se necesitan nuevas palabras. Cualquiera que crea tener en sí algo más que la materia es por sí un espiritualista. No todos los espiritualistas son espíritas. El espírita o los espíritas son los que creen en las relaciones del mundo material con el mundo espiritual. Ahora vamos con el alma, principio vital y fluido vital. Algunos piensan que el alma al morir retorna a Dios y que perdemos nuestra individualidad. No tenemos conciencia de nosotros mismos al morir. Cada uno es un fragmento de él. Eso es lo que muchas personas piensan. El espírita, sin embargo, piensa que el alma es un ser inmaterial e individual que existe en nosotros y que sobrevive a nuestro cuerpo. El principio vital, el principio de la vida material y orgánica, sea cual fuere la fuente de que provenga y que es común a todos los seres vivientes, desde las plantas hasta el hombre, tiene su origen en el fluido universal. Todos los seres son inteligentes y tienen instinto, pero solo al ser humano se le dio la moral. Sería entonces un término genérico que representara a la vez el principio de la vida material, de la inteligencia y del sentido moral. Como se utiliza el término en todo el libro, se aclara sobre la existencia de un ser independiente de la materia y que sobrevive al cuerpo. En la doctrina y sus contradictores, quiero recomendarles una película que está en Netflix o que también está en otras páginas. También les voy a dejar el link por si quizás no lo pueden ver a través de Netflix. La película es la de Allan Kardec. Es importante que la vean para que sepamos cuáles son los efectos, para que sepamos quién fue el que escribió este libro y a qué nos referimos con todo lo que estamos hablando. Entonces les voy a dejar el link y también la pueden buscar por Netflix. En esta película, espero que la hayan visto pues antes, se habla sobre las mesas giratorias. Que si esto hubiera sido solamente un efecto físico sin comunicaciones, sería solamente efectos de la naturaleza o otro tipo de efectos físicos. Sin embargo, no es así. Quiero que recuerden un capítulo del Chavo, que el de los espíritus chocarreros, cuando estaba doña Clotilde, doña Florinda y don Ramón, y que se cogían de las manos y que se movía la mesa, más o menos así se daban las mesas giratorias en Francia, pero pues el Chavo lo hizo de una manera burlesca. Pero fue más o menos así, de esa manera, así fue más o menos que comenzó el espiritismo. Sin embargo, estas mesas giratorias se dieron en círculos de alta jerarquía, en personas ilustradas. Entonces fue muy curioso que estas personas se interesaran en esos temas, ya que no es algo, en esa época lo miraban de una manera muy científica, y si muchas personas ilustradas estuvieron interesadas en eso, hay un porqué. Quizás no es solamente charlatanería, tenía un trasfondo. En cuanto a las manifestaciones inteligentes, por medio de un número determinado de golpes, respondían de ese modo sí o no según lo convenido a una pregunta que estaba planteada.
Después se obtuvieron respuestas más elaboradas sirviéndose de las letras del alfabeto. El objeto móvil daba una cantidad de golpes que correspondía al número de orden de cada letra. Después de esto, utilizaron una cesta sobre una hoja de papel puesta en movimiento por el mismo poder oculto que movía las mesas. El lápiz traza sus propios caracteres que forman palabras, frases y discursos enteros, tratando las más elevadas cuestiones de la filosofía, de la moral, de la metafísica y de la psicología. Esto se dio no solamente en Francia, se dio en varias ciudades de Francia e incluso en Europa, en varios países de Europa e incluso en América. Entonces también es un dato interesante. Los mediums, vamos a definir qué es un medium. Los mediums son las personas que transmiten los mensajes desde el mundo espiritual. Sin embargo, son personas de todas las edades, sexos y tienen diferente desarrollo intelectual y moral. Vamos a hablar de la psicografía, del desarrollo de la psicografía. Luego se desarrolló la psicografía, que es la escritura automática a través de un medium. El espíritu sujeta la mano del medium y el medium escribe. Las comunicaciones podían igualmente realizarse por medio de la palabra, el oído, la vista o el tacto. Pero no podría haber habido fraude. El medium tendría que aprender a escribir más de 20 maneras diferentes. Pero se han hecho algunos test de caligrafía en algunas firmas de algunos autores. Eso también lo vemos en la película de Allan Kardec. También se hicieron preguntas muy complejas o mentalmente, y aún así eran respondidas estas preguntas. Hay respuestas de tanta profundidad que solo pueden ser dichas por una inteligencia superior a la nuestra. Ahora vamos a hablar sobre el resumen de la doctrina de los espíritus. Entonces, este es como el resumen en general de lo que se refiere al espiritismo como tal. Entonces, los seres de este modo se comunican afirman haber pertenecido a hombres que vivieron en la tierra antes. Dios es eterno e inmutable, inmaterial y único, todopoderoso y soberanamente justo y bueno. Él creó el universo que comprende a todos los seres animados e inanimados, materiales e inmateriales. Los seres materiales forman el mundo visible y corporal y los inmateriales el mundo invisible o espírita. Esto es el de los espíritus. El mundo espírita es el mundo normal y primitivo, eterno, preexistente y que sobrevive a todo. Los espíritus se revisten temporalmente de una envoltura material perecedera, que es nuestro cuerpo, cuya destrucción mediante la muerte los devuelve a la libertad. El alma es un espíritu encarnado cuyo cuerpo no consiste más que en la envoltura. También nos dice que 3 cosas hay en el hombre. La primera es el cuerpo o ser material, la segunda que es el alma o el ser inmaterial, y la tercera es el vínculo que une el alma con el cuerpo, el principio intermediario entre la materia y el espíritu, que es el periespíritu. Entonces el periespíritu es el que une a un cuerpo y espíritu en una especie de envoltura semimaterial. Es un cuerpo etéreo, invisible para nosotros en su estado normal, es como por decir el aura. Voy a dejarles un video aquí en la descripción de este video, y también arribita pueden ver algunos videos sobre el periespíritu. Es importante que puedan comprender de manera correcta este concepto porque lo vamos a utilizar en todo el libro. Entonces, para que tengan claridad, es bueno que puedan ver los videos para que puedan ver a qué nos referimos en el libro. Los espíritus pertenecen a diferentes clases y no son iguales, ni en poder, ni en inteligencia, ni en saber, ni en moralidad. Los de primer orden son los espíritus superiores, que se distinguen de los demás por su perfección, conocimientos y proximidad a Dios. Las otras clases se alejan cada vez más de dicha perfección. Los de los rangos inferiores son propensos a la mayoría de nuestras pasiones, odio, envidia, celos, orgullo, etc. Sin embargo, todos evolucionan al pasar por diversos grados de la jerarquía espírita. Puesto que el espíritu ha de pasar por diversas encarnaciones, de ello resulta que todos hemos tenido diferentes existencias y que tendremos todavía más. La encarnación siempre se da en la especie humana, nunca en el cuerpo de un animal, siempre vamos a evolucionar
nunca encarnamos como animal, porque siempre estamos evolucionando. Aquí está un poquito la diferencia entre el espiritismo y el budismo, o algunas religiones que plantean que podemos devolvernos a una especie inferior. A su retorno al mundo de los espíritus, el alma encuentra ahí a cuantos conoció en la tierra, y todas sus existencias anteriores se reproducen en su memoria, como el recuerdo de todo el bien y todo el mal que ha hecho. Los espíritus encarnados habitan los diferentes planetas del universo. Los espíritus desencarnados están por todo el espacio y no solamente en un lugar. Los espíritus obran sobre la materia y el pensamiento. Los espíritus buenos nos incitan al bien, los espíritus malos nos empujan al mal, disfrutan de nuestro sufrimiento. Los espíritus del bien están en lugares donde predomina el amor, el crecimiento personal, las buenas costumbres, por decirlo de alguna manera. Los espíritus del mal están en los ambientes donde predominan las bajas pasiones. La moral de los espíritus superiores se resume en: hagamos a los demás lo que quisiéramos que nos hicieran a nosotros mismos. Esa es como la máxima de los espíritus superiores. Los espíritus superiores nos enseñan que el egoísmo, el orgullo y la sensualidad son pasiones que nos acercan a la naturaleza animal, ligándonos a la materia. Sin embargo, no hay faltas irremisibles que no puedan ser borradas mediante la expiación. Ahora vamos a hablar sobre la ciencia y el espiritismo, el último tema de este fragmento del libro. El espiritismo no está en contra de los sabios. Para explicar los fenómenos del alma, se deben utilizar herramientas de demostración espiritual, en el caso de la mediumnidad y la psicografía. La ciencia explica las propiedades de la materia, pero al espiritismo hay un nuevo campo de investigación y se deben usar otros métodos, que, como les decía, es la psicografía y la mediumnidad, que es un tipo de mediumnidad de psicografía. Al disecar el cuerpo humano, esto es un fragmento que tomé del libro, al disecar el cuerpo humano, el anatomista busca el alma, y como resulta que no la encuentra bajo su escalpelo, del modo que haya un nervio o no la ve desprenderse como una emanación de gas, saca en conclusión que aquella no existe, porque se coloca él desde el punto de vista exclusivamente material. ¿Se deduce de ello que tenga razón contra la opinión universal? No, ya veis entonces que el espiritismo no es materia de la ciencia. Poco a poco las ideas arcaicas se van a ir reemplazando por ideas morales mucho más elevadas, más tolerantes. Los hombres ilustres han adoptado la doctrina espiritista y han tenido acogida, ya que ha sido analizada con un método de raciocinio riguroso y han podido demostrar que no es un fraude. Poco a poco y con la tecnología se podrá explicar de mejor manera los efectos del espiritismo. Y finalmente quiero decirles, que los incrédulos, que no son más que hombres orgullosos que no quieren perder su estatus, poco a poco deberán aceptar los hechos y las explicaciones lógicas e ir con la corriente del avance de la humanidad. Este es el resumen de este fragmento del libro de los espíritus. Bueno, este fue el resumen de la página 23 a la 40 del libro de los espíritus. El próximo video será de la página 40 a la 58. También les voy a dejar el glosario en la descripción del video. La duración aproximada de lectura de estas páginas es de 45 minutos, entonces es recomendable que lo lean antes de ver el siguiente video. Muchas gracias por verlo y, como siempre les decimos, escucha, analiza y descubre la verdad en tu interior. Muchas gracias.